Bienvenidos a este episodio con Iglesia Enviar. Estamos tocando sobre el estudio bíblico cronológico y en este episodio vamos a tocar sobre la creación de el hombre y la mujer y qué pasó en el Edén. Vamos a leer de Génesis capítulo 2. Vamos a leer en verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Dice en verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estas fueron las instrucciones que el Señor le dio a Adán. Ahora nosotros leemos un poco después de esto que el Señor hace a la mujer de la costilla de Adán. Y juntos el Señor les da la responsabilidad de ejercitar dominio en el huerto de Edén. Y Adán le da nombres a las creaciones, a las criaturas, y Adán y Eva moran juntos en el huerto. Ahora la Biblia nos muestra en solo unos versos después, en que nosotros conocemos como capítulo 3, que había una serpiente. Y en esta historia muchos conocen que la serpiente influencia a Adán y Eva a pecar. Ahora, tenemos que entender unas cosas. Mirando a la responsabilidad y las instrucciones que el Señor le dio a Adán, hay un propósito. Es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en dominio. Es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en victoria como más que vencedores. Entonces nos encontramos en Génesis 3 que Adán y Eva, pues Eva específicamente, entra en una conversación con una serpiente. Y la serpiente le dice esto a Eva. Génesis capítulo 3, verso 1. ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, los detalles son muy importantes porque nosotros vemos principios espirituales para nuestra relación con el Señor en este día. El Señor nos llamó a vivir en dominio. Y vemos aquí cómo Satanás causa compromiso en la vida del creyente cuando el Señor lo llama a dominio.
El Señor quiere que nosotros ejercitemos autoridad espiritual sobre el adversario. Y nosotros tenemos que discernir estos momentos cuando el enemigo nos ataca y nos quiere engañar y causar transgresión en nuestras vidas. Y el enemigo va a retar nuestro conocimiento de la palabra. Muchos de los problemas que nosotros vemos en este día, especialmente en el reino de Dios, es que muchos creyentes no saben lo que la Biblia dice. Y el enemigo causa engaño, causa decepción, causa que el Hijo de Dios y el creyente peque por falta de conocimiento, hasta que el Señor dice en el Antiguo Testamento que por falta de conocimiento mi mundo perece. Y es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque eso fue el punto. Ese fue el punto que Satanás atacó con Eva. Él dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y vemos en la respuesta de Eva que ella dijo lo que el Señor dijo a Adán, pero agregó que no lo tocare. Ahora, no sabemos finalmente si Adán agregó eso y se lo dijo a Eva, pero sí sabemos que la conclusión de la historia es esta. Que primera de Timoteo capítulo 2 verso 14 dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vemos ahí que Eva fue engañada por el enemigo, porque el enemigo atacó el conocimiento de lo que el Señor había hablado a Adán. Es importante que nosotros conozcamos lo que el Señor dijo. Y aquí vemos que Satanás ataca a Adán y Eva para desobedecer lo que el Señor había dicho y había mandado. Pues, Satanás sí sabe la severidad, la gravedad, el impacto del pecado y la iniquidad. Porque si nosotros leemos la historia de Isaías 14 y de Ezequiel 28, leemos sobre la historia de Lúcero. Y él fue un ángel ungido, un querubín ungido, que cubría la gloria y presencia de Dios. Y la Biblia dice que él, para poner la historia en corto, lo puedes leer en Isaías 14 y Ezequiel 28, que Satanás o Lúcero en este tiempo no quería dar la gloria a Dios en alabanza y adoración. Él quería absorber la alabanza y la adoración. Entonces, él se enaltece, él se exalta él mismo en su corazón. Y él trata de subir al monte de la congregación. Y iniquidad fue encontrado en el corazón de Satanás, de Lúcero. Y el Señor echó a Lúcero del cielo y lo manda a la tierra. Ahora esto es importante porque aquí vemos que no hay un segundo chance para los ángeles. Nosotros leemos en el libro de Apocalipsis que el dragón tomó a un tercero de las estrellas de los cielos con él cuando él cayó a la tierra. Entonces,
Satanás o Lúcifer en este tiempo no salió solo. Él se llevó e influenció a un tercer de los ángeles. Por cada 3 ángeles, uno de ellos salieron con Lúcifer porque ellos también habían violado su propósito y diseño en creación. La relación que el Señor tiene con los ángeles es una relación basada en hechos, obras, transacciones de obediencia. Pero el Señor no hizo al hombre y la mujer de la misma manera. Nosotros leemos en el libro de Hebreos y de Salmos que el Señor hizo al hombre un poco menos que los ángeles. Somos hechos en la imagen de Dios. Entonces el humano fue hecho con una capacidad en lo natural menos que los ángeles. Los ángeles pueden volar, pueden transicionar de un cuarto al otro sin tener que caminar por puertas. Los ángeles son criaturas que no tienen vidas como humanos. Entonces, los ángeles no tienen una relación con Dios que es basada en el libre albedrío. Humanos sí tienen un libre albedrío. Y eso es importante reconocer por lo que la Biblia nos muestra, porque los ángeles no tienen oportunidad de arrepentimiento. Ellos estaban en la presencia de Dios. Están en visibilidad y en la presencia del trono del Omnipotente. Ellos conocen y han conocido quién Dios es por quién sabe cuánto tiempo. El Señor sabe, siglos sobre siglos sobre siglos. Ellos estaban allí en la creación. Ellos tenían que saber que con pecado e iniquidad hay consecuencias que no se pueden cambiar. No hay arrepentimiento para los ángeles. Pero porque los humanos fueron creados con un libre albedrío, hay oportunidad de arrepentimiento con humanos. Los humanos tienen una relación con Dios que es basado en amor. Porque el amor es un resultado de un humano ejercitando su libre albedrío para amar o hacer la decisión, decidir, escoger a amar la otra persona o la otra entidad que es parte de la relación. Entonces el Señor, cuando Él hizo al hombre y la mujer en su imagen, nos dio la libre voluntad, el libre albedrío. Y en eso vemos que el hombre puede escoger una relación con Dios o rechazar una relación con Dios. El Señor no nos forza a tener una relación con Él. No es algo que el Señor manda o nos causa presión para hacerlo. No, eso no es amor. Nosotros tenemos que escoger una relación con Él. Tenemos que ejercitar nuestra voluntad en querer crecer en una relación con Dios. Y si no queremos, no tenemos que hacerlo. Porque esta es la diferencia entre el humano y el ángel. El humano tiene la habilidad y el derecho de hacer decisiones. El humano tiene la habilidad y el derecho de escoger a Dios. El ángel tiene la habilidad, pero no el derecho de escoger a Dios. Entonces los ángeles, cuando un grupo de ellos violaron su propósito y su diseño en creación,
En no escoger a Dios, su consecuencia fue ser echados del cielo a la tierra. Pero el humano, porque el humano tiene una relación con Dios que es basado en amor, que es un ejercicio del libre albedrío, el humano puede arrepentirse de sus pecados, de sus errores, de su iniquidad y restaurar relación con el Señor. Los demonios no pueden restaurar su relación con Dios. Ellos habían conocido por siglos de siglos quién Dios era y quién Dios es. Y ellos no tienen otro chance. Ahora, esa es la mayor diferencia. De nuevo, el humano tiene la habilidad y el derecho de hacer decisiones, de escoger a Dios. El ángel tiene la habilidad, pero no el derecho. Y vemos que tienen la habilidad los ángeles porque ellos escogieron a no obedecer a Dios y se fueron un grupo de ellos con Lúcifer y formaron el reino de las tinieblas. Ahora, regresando a Génesis 3. Satanás usa a la serpiente, que la Biblia nos dice, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, era oportunidad para Adán y Eva ejercitar dominio sobre la serpiente, pero no lo hicieron porque Satanás encontró un punto donde él atacó sobre el conocimiento de la palabra. Otra vez, eso es importante. Nosotros tenemos que conocer e escudriñar la palabra, porque vemos este tacto del enemigo una y otra vez. Lo hizo con Adán y Eva en el huerto y lo hizo cuando Dios vino en carne en Cristo Jesús en Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4. La Biblia nos muestra que en las tentaciones de Cristo Jesús, Satanás trató de tentar a Cristo con reinos del mundo, con pan para comer. Y el Cristo Jesús responde diciendo que el hombre no vive solo por pan, pero él vive por la palabra de Dios. Él responde con una cita de Deuteronomio. Y Satanás regresa y él ahora usa la palabra. Él dice, Cristo, tírate del templo y los ángeles van a venir y te van a rescatar. Y él aquí dice una cita de Salmos 91. Es muy interesante esto porque la Biblia nos muestra un principio en este encuentro. Dice Satanás, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ese es Salmo capítulo 91, verso 11 y 12. Ahora, esto es importante porque no solo Jesús usó la palabra para batallar a la tentación, pero también Satanás usa la palabra para tratar de causar confusión y desobediencia con Cristo Jesús, Dios hecho carne. Y también Cristo responde con la palabra otra vez, dando la cita de Deuteronomio otra vez. Entonces, ¿qué fue lo que Satanás trató de usar con Cristo en confundirlo y engañarlo con la palabra? Porque él usó Salmo 91, verso 11 y 12. Pero es tan interesante los versos específicos que Satanás usa, porque él comienza con verso 11 y termina con verso 12. Y no incluye el próximo verso, que es verso 13, que dice,
Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es tan interesante que cuando Satanás trata de usar la palabra, siempre va a no incluir algo que contribuye a victoria sobre el enemigo. Cada vez que hay una voz de engaño que ataca a un creyente o hijo de Dios, esa voz, si usa la palabra, siempre no va a incluir algo que habla sobre la destrucción de Satanás. Satanás no se quiere acordar de su derrota. Satanás no se quiere acordar de su falla. Y nosotros tenemos que acordarnos de este principio, de usar la palabra y ser astutos en entendimiento y conocimiento para que Satanás no nos engañe sobre lo que el Señor nos ha prometido. Entonces, vemos que Adán y Eva, ellos pecan y ellos se esconden. La Biblia dice aquí en verso 8 de capítulo 3, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el Señor comienza a pronunciar consecuencias de pecado sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el hombre y sobre la tierra. Y la Biblia dice en verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vemos la primera instancia de un animal siendo sacrificado para cubrir la vergüenza del pecado. Aquí vemos una ilustración que un sacrificio fue hecho para cubrir a Adán y Eva después que ellos pecaron, con túnicas de pieles. Esa piel vino de un animal. Y esta es una ilustración de lo que viene en el futuro, que cuando Cristo Jesús muere por nuestros pecados, Él ha hecho disponible túnicas de justicia, porque Él es nuestro Cordero de Dios. Y cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús y recibimos la justicia de Dios, somos cubiertos con su justicia y no tenemos que caminar en vergüenza. Pues aquí vemos en el huerto que después del pecado, Dios tiene que ejercitar juicio. Dice en verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.
Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tenemos que reconocer que el juicio de Dios siempre viene con misericordia. La Biblia nos muestra esto en el libro de Santiago, que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa eso? Cuando el Señor ejercita juicio, hay otro lado de ese hecho donde se ve la misericordia de Dios. Regresemos a la historia de Lúcifer, cuando él fue echado de los cielos. Lúcifer conoce la consecuencia del pecado y de la iniquidad. Él sabe que si el pecado y la iniquidad entra al corazón de una creación de Dios, el Señor va a echar a esa criatura de su presencia. Entonces, Satanás trata de poner al hombre y la mujer debajo la misma influencia que Satanás también se sujetó. Y ese fue al pecado, la iniquidad. Pero cuando Satanás fue echado de los cielos, él no tuvo otra oportunidad. Él no pudo arrepentirse. Entonces, él trata de formar una estrategia de triunfar sobre la humanidad. Pero Dios tiene un plan. Y la Biblia nos muestra que si el Señor echó a Adán y Eva del huerto de Edén, y Él dice para que no comiesen del árbol de la vida y vivan para siempre. De un punto de vista, se mira como que Satanás tuvo éxito. Pero el Señor, si había dejado a Adán y Eva comer del árbol de la vida, ellos hubieran vivido para siempre con conocimiento de pecado. Y aquí vemos que Dios, en juicio, muestra misericordia, porque ellos no hubieran conocido a la salvación de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Y sí, ellos murieron naturalmente, pero sus almas reconocieron el impacto y el premio de un sacrificio en el jardín. Aquí vemos que Adán y Eva, si ellos reciben una promesa de Dios, que iba a venir una semilla de Eva, que iba a triunfar sobre la serpiente. Sin ser echados del jardín, de ese huerto, ellos no hubieran recibido la promesa de Dios sobre victoria en la eternidad sobre la serpiente. Cuando el Señor deja que consecuencias pasen en nuestras vidas por nuestros pecados, debemos de pensar en esas consecuencias en una manera espiritual y bíblica y decir, el Señor me está guardando de algo en dejándome a mí experimentar estas consecuencias, porque hay misericordia en juicio. Entonces el Señor echa a Adán y Eva del huerto y ellos comienzan a poseer su promesa por teniendo Caín, Abel y Set. Vamos a descubrir un poco más sobre esa historia en el próximo episodio y
claro, hay muchas cosas y mucha drama que pasa en la familia, pero el Señor es fiel y siempre tiene un plan. Gracias por estar con nosotros en este episodio con Iglesia Enviar, el hombre, la mujer y la historia del huerto. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.